Hola a todos, vamos a dar unos minutos para comenzar el club de lectura. Vamos a dar inicio al club de lectura. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por conectarse una vez más al club de lectura. Esta es nuestra sesión número 15 y todo ha sido gracias a el apoyo que se ha recibido de la comunidad. Seguimos leyendo Poder sin Límites. Sin duda ha sido un libro muy interesante. La vez pasada eh, estuvimos hablando sobre la salud y con respecto a la salud decía que la respiración era un factor que nos podía ayudar a limpiar nuestro sistema de nuestras células mediante el sistema linfático con el oxígeno. Pero antes de comenzar, vamos a dar las recomendaciones de siempre. Tener a la mano agua para mantenernos hidratados es importante y más en este tiempo de calor. Comparte la transmisión para que más gente se enriquezca con la lectura. Y recuerden darle like y comentar con alguna parte que les parezca interesante. Y si alguien nos está viendo en la repetición, pueden comentar hashtag repetición para saber que nos están leyendo. Si tienen dudas, también coméntenlas ahí. Y como les decía, es de la respiración y el sistema linfático para desintoxicar el organismo y el cuerpo. Entonces hablaba de un ejercicio de respiración que recomendaba hacerlo al menos 3 veces al día. Que lo primero que vamos a hacer es inhalar por la boca, no, perdón, por la nariz, 4 segundos, lo vamos a retener 16 segundos y vamos a exhalar por la boca 8 segundos. Cuando lo estaba leyendo, pues sí es muy complicado darle seguimiento o interpretarlo. Y les había comentado que les iba a traer un video para explicarlo, entonces la tablita la dejamos de referencia y aquí está el video donde lo explican. Los tiempos son un poquito diferentes, pero en esencia es el mismo concepto. Entonces comenzamos. Primero, paso número 1 es respirar por medio de la nariz 5 segundos. Y sientes como el estómago se inflanó hacia afuera. Después lo vamos a retener por 20 segundos y esto es precisamente lo que hace que el oxígeno entre al sistema linfático y empiece a limpiar las células en este proceso. Y por último lo que vamos a hacer es exhalar por 10 segundos y vamos a sentir como el estómago ya se contrae nuevamente. Entonces vamos a hacerlo todos juntos. Respiramos 5 segundos. Retenemos 20 segundos. Y vamos a exhalar por 10 segundos. Y también en la lectura comentaba que no necesariamente tiene que ser los segundos completos. Sí el ritmo, pero no necesariamente los segundos completos, sino a lo que pueda nuestro organismo para que se vaya adaptando. Es como en el ejercicio, ¿no?
El primer día que vayamos no vamos a hacer 100 flexiones porque acabaríamos muy cansados, sino hay que hacerlo de manera progresiva y sostenible. Entonces nuevamente ahorita que termine la cuenta de 10 segundos vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a inhalar 5 segundos. Vamos a retener el oxígeno 20 segundos. Y por la boca lo vamos a sacar 10 segundos. Si a alguien le interesa el link a este video, ahí pónganlo en los comentarios y se los voy a poner para que lo tengan de referencia. Muchas personas usan estas técnicas de respiración cuando hacen meditación o para calmarse o para cambiar el estado físico. Y ahora ya conocemos mediante el libro de Poderes Sin Límites que hacer estos ejercicios 3 veces al día nos puede ayudar a desintoxicar nuestro organismo. Incluso comentaba que puede no curar el cáncer, pero pues sí darle a las células la oxigenación que necesitan para mantenerse sanas, porque el cáncer son células muertas. Entonces podemos hacer esto durante 3 veces al día. Este video dura 7 minutos y si alguien lo quiere se los puedo dejar para referencia. Y para comenzar con la lectura, pues vamos a escuchar a Eleva tu Zen. Ya tiene mucho que nos suben un video. Y vamos a poner sanación a través de los sonidos. Un viaje relajante con Budas, justo lo que necesito para empezar a leer. Ok, entonces déjenme ver que todo esté listo. Aquí tengo el libro a la mano. Voy a poner el cronómetro. Y comenzamos. Ok, entonces ayer nos quedamos en lo de la inhalación, exhalación. No ayer, sino la vez pasada. el jueves pasado. Dice, el otro elemento esencial para una respiración saludable es la práctica diaria de ejercicios aeróbicos. Es bueno correr, aunque un poco fatigante. Es excelente nadar, sin embargo, uno de los mejores ejercicios aeróbicos que pueden practicarse en cualquier estación es la cama elástica. Es un aparato no muy costoso y que apenas presenta peligro de sobreesfuerzo o estrés. Es importante que la sesión de saltos se lleve a cabo sin ninguna fatiga excesiva. Cuando dice cama elástica se refiere al trampolín, ese que es. Dice, puede ir prolongándose gradualmente hasta llegar a media hora diaria sin cansancio, dolores ni estrés. Hay que adquirir fondo antes de abordar los ejercicios prolongados o difíciles. Con un entrenamiento correcto, la respiración gana en profundidad y el organismo se vigoriza. Existen muchos libros sobre el arte de la cama elástica que explican cómo esta tonifica todos los órganos corporales. Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivificante. Tendrá ocasión de alegrarse de haberlo hecho. Ahora, la primera clave de la salud era la oxigenación. La segunda dice, consiste en comer alimentos abundantes en agua. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta del agua. El 80% de nuestro organismo está constituido por agua. ¿Qué le parece que debería de contener su dieta principalmente? Convendría controlar su dieta, que su dieta esté formada por un 70% de alimentos ricos en agua, es decir, fruta fresca o verduras, o jugos de uno o lo otro recién exprimidos. Algunos recomiendan beber de 8 a 12 vasos de agua diarios para drenar el sistema. ¿Sabía que usted eso es una barbaridad?
En primer lugar, el agua que bebemos no vale gran cosa. La que bebe usted seguramente contiene cloro, flor, minerales diversos y otras sustancias tóxicas. Lo mejor sería beber agua destilada, pero cualquiera que sea el tipo de agua que beba usted, el sistema no se limpia inundándolo. La cantidad de agua que uno bebe debe dictarla su sed. En vez de inundar su sistema para tratar de purificarlo, basta comer alimentos naturalmente abundantes en agua. Solo hay tres clases de alimentos de este tipo en el mundo: la fruta, la verdura y las legumbres. Ellas le suministran agua en abundancia, esa sustancia vivificante y purificadora. Las personas que siguen una dieta con baja proporción de agua tienen casi asegurado el mal funcionamiento de su organismo, como afirma el Dr. Alexander Bryce en su obra Leyes de la Vida y la Salud. Cuando el aporte de líquido es insuficiente, la sangre tiene un peso específico más alto y los productos tóxicos de desecho del metabolismo celular se evacúan de manera imperfecta. Por lo tanto, el organismo se intoxica con sus propias excreciones, como si dijéramos, y no sería muy inexacto decir que ello ocurre porque no se ha asimilado líquido suficiente para disolver esas materias perjudiciales que las mismas células fabrican. Por medio de la dieta usted debe de ayudar a su cuerpo en ese proceso de limpieza, en vez de sobrecargarlo de alimentos ingestos. La acumulación de productos de desecho abre el camino a las enfermedades. Una manera de lograr que el torrente sanguíneo y el organismo se libren de desechos y toxinas es reducir la ingesta de alimentos y de otras cosas que no son alimentos que sobrecargan los órganos encargados de la eliminación. La otra manera consiste en suministrar agua suficiente para que el sistema pueda diluir más fácilmente dichos productos y así eliminarlos. Continuamos con lo que dice el Dr. Bryce. Los químicos no conocen a ningún líquido capaz de diluir tantos sólidos distintos como el agua, que es en efecto el mejor disolvente que existe. Por lo tanto, basta con aportar un volumen suficiente de ella para estimular todo el proceso de la nutrición, ya que el efecto paralizante de los desechos tóxicos se elimina al disolverlos y posteriormente excretarlos a través de los riñones, de la piel, el intestino y los pulmones. Si por el contrario se permite que estas toxinas se acumulen en el cuerpo, se fomentan dolencias de todas las clases. ¿Por qué son enfermedades del corazón la principal causa de mortalidad? ¿A qué se debe que hombres de 40 años doblen las rodillas y caigan muertos en medio de una pista de tenis? Uno de los motivos puede ser el que hayan pasado toda la vida intoxicándose a sí mismos. Recuerde que su calidad de vida depende de la calidad de sus células. Si la circulación sanguínea va cargada de productos de desecho, la vida celular se desarrolla en un ambiente nada favorable. No es esa la bioquímica sobre la cual un individuo debería de fundamentar una vida emocional equilibrada. Para demostrar estas teorías, el Dr. Alexis Carrel, galardonado con el Premio Nobel en 1912 y entonces miembro del Instituto Rockefeller, preparó un cultivo de células de gallina que normalmente viven unos 11 años en promedio y las mantuvo vivas por un tiempo indefinido mediante el sencillo procedimiento de ir retirando los productos de desecho y aportando los nutrientes que necesitaban. Así estuvieron durante 34 años, o sea, casi 3 veces más, hasta que por fin el Instituto Rockefeller se convenció de que podían continuar vivas eternamente y decidió poner fin al experimento. ¿Qué tanto por ciento de la dieta de usted consta de alimentos ricos en agua? Si hiciera una lista de todo lo que comió la semana pasada, ¿qué porcentaje correspondería a los alimentos abundantes en agua? ¿El 70%? Lo dudo. ¿El 50%? ¿El 25%? ¿El 15%? Cuando planteo esa pregunta en mis cursillos, por lo general resulta que la mayoría de las personas comen entre un 15 y un 20% de alimentos abundantes en agua. Incluso esa proporción es superior a la media de la población en general.
permítame decirle una cosa, el 15% equivale al suicidio. Si no cree, repase las estadísticas del cáncer y de las enfermedades del corazón. Entérese luego de cuáles son los alimentos recomendados por los organismos especializados en temas de salud y de cuál es el contenido en agua de dichos alimentos. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que los animales más grandes y fuertes son los herbívoros. El gorila, el elefante, el rinoceronte y demás por el estilo comen solo alimentos ricos en agua. Los herbívoros viven más años que los carnívoros. Consideramos el buitre, ¿por qué está tan feo? Él no come alimentos ricos en agua. Si no comiera usted nada más que cosas amojamadas y muertas, imagínate cuál sería su aspecto. Esto es broma, pero solo a medias. Ningún edificio puede ser más sólido y bello que la suma de sus partes. Lo mismo ocurre con el organismo. El sentido común dicta que es preciso comer alimentos frescos y ricos en agua para sentirse plenamente vivo, así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo puede uno estar seguro de que su dieta consta de alimentos ricos en agua en un 70%? Muy fácil. A partir de hoy, tome una ensalada en todas las comidas, que el postre conste exclusivamente de fruta y deshágase de los dulces y caramelos. Notará la diferencia cuando vea que su cuerpo funciona con más eficiencia y usted se sienta tan estupendo como es en realidad. La tercera clave para la salud vital es el principio de la combinación eficaz de los alimentos. Hace poco un médico llamado Steven Smith celebró su 100º cumpleaños. Cuando se le preguntó qué régimen seguía para haber alcanzado una edad tan avanzada, contestó: cuide su estómago durante los primeros 50 años, que él cuidará de usted durante los 50 siguientes. Nunca se ha dicho mayor verdad. Muchos grandes sabios han estudiado la combinación de alimentos. El más conocido de ellos es el Dr. Herbert Shelton. Pero, ¿sabe usted quién fue el primer científico que lo investigó a fondo? Pues nada más y nada menos que el gran Iván Pavlov, más conocido por sus revolucionarios trabajos sobre el arco de reflejo de estímulo y respuesta. Algunos hacen que la combinación de alimentos parezca una cosa terriblemente complicada, pero en realidad es bastante sencilla. Ciertos alimentos no deben de comerse junto con otros. Los diferentes tipos de alimentos requieren una composición diferente de los jugos digestivos y se producen casos de incompatibilidad. ¿Suele usted comer carne con patatas, por ejemplo? ¿O el queso con pan? ¿O la leche con cereales? ¿O el pescado con arroz? ¿Qué les parecería si yo le dijera que estas combinaciones son totalmente destructivas para su sistema interno y le roban energía? Probablemente pensará que todo lo que he dicho antes parece bastante sensato, pero en este punto que he perdido el norte. Pues sí, porque están bien buenas las papitas con el bistec, ¿no? Permita que le explique por qué son destructivas esas combinaciones y cómo puede usted ahorrar grandes cantidades de energía que tal vez haya desperdiciado hasta ahora. Los diferentes tipos de alimentos se digieren de diferentes maneras. Los alimentos ricos en almidón, el arroz, el pan, las patatas, etc., requieren un medio digestivo alcalino. El mismo se encuentra ya en la boca gracias a una diástasa llamada P-tilaína. Los alimentos proteínicos, la carne, la leche y sus derivados, los frutos secos y las semillas, necesitan para su digestión un medio ácido, pepsina y ácido clorhídrico. Ahora bien, la química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden sustituirse al mismo tiempo, más bien subsistir al mismo tiempo, ya que se neutralizan entre sí. Si se ingiere una proteína junto con un almidón, la digestión resulta perjudiciada o se paraliza por completo. Los alimentos sin digerir se convierten en un terreno de cultivo para las bacterias que producen su fermentación y descomposición, lo cual se manifiesta en forma de desórdenes digestivos
y gases. Las combinaciones incompatibles nos roban energía y todo lo que produce una pérdida de energía lleva posiblemente a una enfermedad. Se crea un exceso de ácidos, lo cual espesa la sangre y dificulta la circulación, privando de oxígeno al organismo. ¿Recuerda usted la resaca que tuvo después aquella comilona de Navidad? ¿Le parece que eso es positivo para una buena salud? ¿Una circulación sana y una fisiología llena de energía? ¿Son esos los resultados que desea obtener en su vida? ¿Sabe cuál es el fármaco más recetado en Estados Unidos? En otros tiempos era un tranquilizante, el Valium. En la actualidad es el Tagamet. Es un medicamento para la úlcera del estómago. Sin duda deben existir maneras más sensatas de comer, pues bien, la combinación de alimentos se reduce a eso. He aquí una manera muy sencilla de programarla. En cada comida, tome solo un alimento concentrado. ¿Cuáles son los alimentos concentrados? Todos los que tienen un escaso contenido de agua. La cecina, por ejemplo, es un concentrado, mientras que la sandía es abundante en agua. Algunos no quieren limitar sus hábitos de comer concentrados. A eso les diré lo que deben de hacer como mínimo, que es no tomar carbohidratos, o sea, almidones y proteínas en la misma comida, o sea, papas y bistec, no. No coma esa carne con patatas. Sí. Si le parece que no puede prescindir de ninguna de las dos cosas, tome uno durante el almuerzo y el otro durante la cena. No es tan difícil, ¿verdad? Uno puede entrar en el mejor restaurante del mundo y decir, tomaría un bistec sin patatas fritas y póngame una ensalada variada y algo de verdura hervida. En esto no hay ningún problema. Las proteínas pueden combinarse con la ensalada y la verdura, porque estos son alimentos ricos en agua. También podría pedir las patatas con verdura y la ensalada, pero sin el bistec. Nadie le dirá que se queda con hambre después de una cena así. ¿Se levanta usted cansado por las mañanas, incluso después de haber comido 6, 7 y hasta 8 horas? ¿Sabe por qué? Mientras usted duerme, su organismo hace horas extraordinarias para acabar de elegir las combinaciones incompatibles que usted le ha embutido al estómago. Para muchas personas, la digestión consume más energías que casi todo lo demás. Cuando la combinación de alimentos presente en el aparato digestivo es inapropiada, quizás se necesiten 8, 10, 12, 14 o incluso más horas para digerirla. En cambio, si se combinan adecuadamente los alimentos, el organismo puede realizar su trabajo con más eficacia y la digestión dura unas 3 o 4 horas en promedio, de manera que no se desperdician energías en el proceso. Y viene una nota, dice, después de ingerir una comida bien combinada es preciso aguardar 3 horas y media por lo menos antes de consumir algún otro alimento. También conviene tener en cuenta que beber líquidos durante las comidas diluye los jugos digestivos y hace más lenta la digestión. ¿A qué se refiere? En el UPW, de hecho el último día hablan mucho sobre la salud. De hecho ponen unas imágenes de los platitos, te dicen cuánta agua tomar según tu peso, y también hablan de esto de que primero comas los alimentos sólidos y después tomes el agua, o al revés, primero tomes el agua y después todos los sólidos. Y ya veo que aquí la razón que comenta es porque hace más lenta la digestión. Entonces, si quieren esos ejemplos o diagramas de cómo calcular cuánta agua tomar en base a tu peso, o la imagencita del plato de cómo se distribuye, pónganlo en los comentarios para incluirlo en las diapositivas del día jueves. Dice, una buena fuente de información que trata de manera exhaustiva el tema de combinación de alimentos es La combinación de alimentos, pero sí es muy fácil, del Dr. Herbert Shelton. También es una guía excelente el libro de Harvey Marlin Diamond, En forma para la vida.
que contiene abundantes recetas convenientemente combinadas. Para información inmediata, vaya al diagrama de combinación de alimentos que incluyo en las páginas 222 y 223. Es muy fácil seguir esos principios en las comidas. Y pasamos a la clave número 4, que es la ley del consumo controlado. Antes de eso, permítame tomar agua. Dice, ¿le gusta a usted comer? A mí también. ¿Quiere saber cómo podría comer más? Muy fácil, coma menos. Ay, qué chistoso. De esta manera vivirá más años y comerá más en total. Todas las investigaciones médicas demuestran lo mismo. La manera más segura de mejorar la longevidad de los animales consiste en reducirles la ración. Se ha hecho famoso el experimento realizado por el Dr. Clive Mackay en la Universidad de Cornell, en el que se tomaron unas ratas de laboratorio y se les redujo la alimentación a la mitad. Todavía más interesante es el experimento de validación efectuado por el Dr. Edward J., maestro de la Universidad de Texas, ya que utilizó 3 grupos de ratones. A los del primero les dejaron comer tanto como quisieran. En el segundo grupo se les redujo la ración un 60%. En cuanto a los del tercer grupo, comieron cuanto quisieron, pero reduciéndoles a la mitad la proporción de proteínas. ¿Quieres saber qué es lo que pasó? Después de 810 días, solo quedaban con vida 13 ratones del primer grupo. Del segundo, que había visto reducida su ración en un 60%, sobrevivió el 97%. Del tercero, que comió cuanto quiso, pero rebajando a la mitad del consumo de proteínas, aún vivía el 50%. ¿Qué mensaje encierra esto para nosotros? La conclusión del Dr. Ray Walford, prestigioso investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, es esta, y dice: hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Estos estudios indudablemente son aplicables al ser humano, ya que se han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Y viene un pie de nota que se tomó de la revista Novedades el 22 de diciembre de 1982. Estos trabajos demostraron que el deterioro fisiológico, incluyendo el deterioro normal de un sistema inmunológico, se retrasaba considerablemente gracias a la restricción de la ración alimentaria. Por tanto, el mensaje es claro y sencillo: coma menos y vivirá más. Viene otra piedra nota, dice: cuando comer también es importante, no le aconsejo que cene inmediatamente antes de acostarse. Es una costumbre excelente el abstenerse de tomar alimento alguno, excepto fruta, después de las 9 de la noche. Y sí, de hecho yo también había un tiempo que después de las 9 pues ya no cenaba nada, y era precisamente cuando había terminado el seminario de Libera el Poder Interior, que allí nos explicaron esto, en el día 4. Igual que usted, a mí me gusta comer. Puede ser un buen pasatiempo, pero puede asegurarse de que su pasatiempo no le esté matando. Si desea comer grandes cantidades de alimentos, puede hacerlo, pero que sean alimentos ricos en agua. Uno puede comer una cantidad de ensalada mucho mayor que de carne y seguir vibrante de vitalidad y salud. La quinta clave del programa de salud vital es el principio del consumo eficaz de la fruta. La fruta es el alimento más perfecto, el que consume menos energía durante la digestión y el que a cambio el funcionamiento del cerebro, a cambio, beneficia más al organismo. El único nutriente que consume el funcionamiento del cerebro es la glucosa. La fruta contiene principalmente fructosa, que se convierte fácilmente en glucosa, y un 90 a 95% de agua, por lo general, lo cual significa que limpia y alimenta al mismo tiempo. Objetivo primordial.
La única dificultad con la fruta es que la mayoría de las personas no saben cómo tomarla de manera que el organismo aproveche al máximo sus nutrientes. La fruta siempre debe comerse en ayunas. ¿Por qué? El motivo es que la fruta no se digiere primariamente con el estómago, sino con el intestino delgado. Conviene que pase por el estómago en cuestión de minutos, al efecto de liberar sus azúcares cuanto antes en el intestino. Pero si el estómago contiene carnes o féculas, la fruta quedará atrapada por ahí y se empieza a fermentar en el mismo estómago. Esto es lo que ocurre cuando uno toma fruta como postre después de una gran comida, que queda una sensación desagradable para el resto del día. Para tomarla correctamente, la fruta debe de ingerirse siempre en ayunas. La mejor fruta es la fresca o el jugo recién exprimido. No es aconsejable tomar jugos en conserva, bien sean de lata o conservados en un recipiente de vidrio. ¿Por qué? Por lo general, el jugo se calienta durante el proceso de envasado y con ello adquiere una estructura química ácida. ¿Quieres saber cuál es la mayor adquisición que puede hacer? Cómprese una licuadora. ¿Tiene usted coche? Venda el coche y cómprese una licuadora. Que le llevará mucho más lejos, dice. Hágalo ahora mismo. El jugo que se toma en ayunas, igual que la fruta misma, y se digiere con tanta rapidez que solo 15 o 20 minutos después ya se puede hacer una comida normal. No soy el único que lo asegura. El Dr. William Castillo, director del famoso Departamento de Cardiología de Farmington, dice que la fruta es el mejor alimento que existe para evitar las enfermedades del corazón. Ello es debido a que la fruta contiene bioflavinas que evitan el espesamiento de la sangre y las adherencias en las arterias. Además vigorizan los capilares y ya se sabe que la rotura de los capilares es causa frecuente de hemorragias internas y ataques cardíacos. Hace poco hablaba con un corredor de fondo que asistía a uno de los cursillos de salud promovidos por mí. Aunque se mantenía bastante incrédulo, aceptó que se incluyera la fruta tomada oportunamente en su dieta. ¿Sabe el lector lo que pasó? Pues rebajó 9 minutos y medio su tiempo en la maratón. Redujo a la mitad el periodo de recuperación y clasificó para un gran maratón de Boston por primera vez en su vida. Para terminar, algo más acerca de la fruta y que conviene recordar siempre: ¿cómo comienzan el día? ¿De qué alimentos debe de constar el desayuno? ¿Es correcto levantarse de la cama y atiborrar el organismo con grandes cantidades de comida cuya digestión va a tenerlos atareados por todo el día? Por supuesto que no. Lo que necesita es algo fácil de digerir, que suministre azúcares directamente utilizables por el organismo y le ayude a limpiar su cuerpo. Cuando se levante a lo largo del día, mientras pueda soportarlo cómodamente, no tome más que fruta fresca o jugos recién exprimidos. Observe esta limitación hasta mediodía como mínimo. Cuanto más consiga resistir sin otro alimento en el cuerpo que la fruta, más horas tendrá el organismo para limpiarse. Cuando haya aprendido a prescindir del café y demás basuras con las que suele intoxicar su organismo desde el principio de la jornada, notará un caudal nuevo de vitalidad y de energía que actualmente no puede ni sospechar. Haga la prueba durante 10 días y ya lo verá. La sexta clave para la salud vital es acabar con el mito de las proteínas. Dice la voz popular que basta con repetir algo muy a menudo y chillando mucho para que no falte quien lo crea, aunque sea la mayor mentira del mundo. ¿No es así? Pues bienvenidos al maravilloso mundo de las proteínas. Nunca se dijo mentira más grande que esa de que el ser humano necesita una dieta fuerte en proteínas para conservar la salud y un bienestar óptimo. Usted ya sabe que sin duda, si toma pocas o muchas proteínas, a diferencia de lo que ocurre con otros nutrientes, ¿cómo es eso? Algunos creen que las necesitan para aumentar su resistencia física, otros para disponer de más energía, otros están convencidos de que refuerzan los huesos. En cada uno de estos tres casos, el efecto de un exceso de proteínas
es exactamente lo contrario. Vamos a buscar un criterio acerca de cuántas proteínas necesita verdaderamente el ser humano. Cuando tenemos ¿En qué momento tenemos más necesidad de proteínas? Sin duda es durante la infancia. La madre naturaleza suministra un alimento, la leche materna, que le proporciona al niño todo lo que le hace falta. A ver si adivina cuántas proteínas contiene la leche materna. Un 50, un 25, un 10%, demasiado. En la leche de la madre, el recién nacido se encuentra un 2.38% de proteínas que produce de 1, 2, 1 o 6% 6 meses más tarde, y eso es todo. Así que, ¿dónde ha salido la idea de que el organismo humano necesita grandes cantidades de proteínas? Tras 10 años de estudios sobre las necesidades de proteínicas del hombre, el Dr. Mark Hestad, que fue profesor de dietética en la Facultad de Medicina de Harvard, confirma que por lo visto los humanos se adaptan a cualquier nivel de proteínas que contengan los alimentos que estén a su alcance. Otros especialistas como Frances Lappe, autora de el libro Dieta para un planeta pequeño, durante casi una década ha promovido la idea de combinar alimentos vegetales para obtener todos los aminoácidos esenciales. Reconocen ahora que estaban equivocados, que el ser humano solo necesita combinar proteínas y que cualquier dieta vegetariana suficientemente equilibrada basta para suministrar todas las que hacen falta. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos dice que el adulto norteamericano necesita 56 gramos de proteína al día. Es un estudio hecho por la Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición. Hallamos que el adulto humano de cualquier país tiene unas necesidades proteínicas comprendidas entre 39 y 110 gramos de proteínas al día. De manera que, ¿quién lo sabe realmente? ¿Para qué necesitamos todas esas proteínas? Es de suponer que para reponer pérdidas, pero la cantidad que se pierde diariamente a través de las funciones excretoria y respiratoria es muy pequeña, de manera que, ¿dónde se han sacado esas cifras? Nos hemos puesto en comunicación con la Academia Nacional de Ciencias y les hemos preguntado cómo calcularon esa cifra de 56 gramos. En realidad, las publicaciones de esa institución dicen que solo necesitamos 30 gramos, pero que recomiendan 56. Ahora también afirman que un exceso de proteínas supone un sobreesfuerzo para el aparato urinario y que produce fatiga. Entonces, ¿por qué recomiendan más de las que según calculan ellos mismos que necesitan? Todavía estamos esperando una contestación convincente, ya que según nos aseguran que antes comentaban que hasta 80 gramos, y hubo grandes protestas públicas cuando decidieron rebajar la cifra. Protestas, pero ¿por parte de quién? ¿Fue usted quien llamó para quejarse? ¿Fui yo? No, ni ninguno ni lo otro. Los que protestaron fueron los intereses creados, los que ganan la vida vendiendo alimentos y productos de elevado contenido en proteínas. ¿Cuál es la mejor idea de ventas que pueda concebirse en el mundo? Creo que la de convencer a los usuarios de que su vida peligra si no usan cierto producto. Eso fue precisamente lo que ocurrió con las proteínas. Vamos a analizar detenidamente esa idea. Veamos en primer lugar eso de que suministran energía. ¿De dónde saca energía su organismo? En primer lugar, de la glucosa que extrae de las frutas, las verduras y las legumbres. Luego se consume el almidón de las féculas y luego las grasas. Las proteínas no intervienen para nada en el consumo energético. Así que adiós a esa parte del mito. Y aquello de que las proteínas sirven para adquirir resistencia física, un error. El exceso de proteínas le suministrará al cuerpo un exceso de nitrógeno, lo cual produce la fatiga. Los adeptos del culturismo que se borran de proteínas
no destacan precisamente por su fondo físico, se fatigan enseguida. En cuanto a que las proteínas refuercen los huesos, conviene subrayar que se ha establecido una relación entre el consumo excesivo de proteínas y la osteoporosis, es decir, el reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. En todo momento son los vegetarianos quienes tienen los huesos más fuertes. Podrían citarse miles de razones por las cuales el consumo de carne como la principal fuente de proteínas es una de las peores equivocaciones en las que se pueda caer. Por ejemplo, si uno de los subproductos de asimilación de las proteínas es el amoníaco, centrémonos en dos puntos en particular. El primero, que la carne contiene niveles elevados de ácido áurico. El ácido áurico es uno de los productos de desecho de restaurantes de la actividad celular y que el organismo debe de eliminar. Los riñones extraen el ácido úrico del torrente sanguíneo y lo envían a la vejiga como componente de la orina. Si no se eliminase de la sangre el ácido úrico, el exceso se acumularía en los tejidos del organismo, produciendo la gota o los cálculos de la vejiga, por no hablar de lo que puede pasarles a los riñones mismos. Los enfermos de leucemia suelen presentar niveles muy altos de ácido úrico en la sangre. Una ración normal de carne contiene 1 gramo de ácido úrico. El organismo no puede eliminar más unos 700 miligramos de ácido úrico al día. Por otra parte, ¿sabe usted qué es lo que le da sabor a la carne? Pues el ácido úrico de ese animal muerto que está consumiendo. Si no lo cree, pruebe a comer carne kosher o kosher de reses sacrificadas con arreglo al rito judío, sin los condimentos que se le añaden habitualmente. Al desangrar la carne se elimina la mayor parte del ácido úrico y queda casi insípida. ¿De veras quiere atiborrar su organismo con el ácido que normalmente los animales eliminan a través de la orina? En la carne además proliferan las bacterias de la putrefacción. Por si no supiera usted cuáles son esas bacterias, se trata de los gérmenes que habitan en el colon, como lo explica el Dr. Jamison Hoffman en su libro El eslabón perdido de la carrera médica, la química de los alimentos en su relación con la química del organismo. Mientras dura la vida del animal, los procesos osmóticos del colon evitan que las bacterias de putrefacción invadan el organismo, pero cuando el animal muere, el proceso osmótico cesa y las bacterias de la putrefacción atraviesan las paredes del colon invadiendo la carne, que así se pone en sazón. Como ya sabe usted, la carne ha de ponerse tierna, pues bien, lo que pone en sazón son precisamente esos gérmenes. Otros expertos han dicho sobre este tema: las bacterias de la carne son de carácter idéntico a las que habitan en el estiércol. En realidad abundan más en algunas carnes que en el estiércol fresco. Todas las carnes se infectan con tales gérmenes durante las operaciones de la matanza y estos proliferan cuanto más tiempo permanezca almacenada la carne. Y viene una cita que dice: A.W. Nelson, bacteriólogo del Battle Geek Sanatorium and Hospital, citado por el Dr. J.H. Kellogg, en una comunicación presentada ante la Convención Nacional de Cultivadores de Frutos Secos en Jacksonville, Florida, publicada en su boletín anual según la referencia de Milton Hoffman en The Missing Link in the Medical Curriculum, which is Food Chemistry in its Relation to Body Chemistry, en la página 115 y nota 5 y de página 141. Bueno, esa cita viene allí en esos estudios que hicieron ellos. Entonces continúa la lectura, dice: ¿de veras le apetece comer eso? Si realmente no puede prescindir de la carne, le aconsejo que tome las precauciones siguientes. En primer lugar, que el producto proceda de reses criadas en pastos naturales y no con piensos a los que se le añaden hormonas para el crecimiento. En segundo lugar, que limite drásticamente el consumo, redúzcalo a una sola vez al día.
Y con eso no digo que solo sea abstenerse de comer carne vaya a tener garantizada la salud, ni tampoco que no pueda estar sano mientras coma carne. Ni uno ni lo otro será cierto, sencillamente porque esos últimos tienden a creer que, como no comen carne, pueden tragar cualquier otra cosa que se les antoje, y eso tampoco lo recomiendo naturalmente. Sin embargo, le conviene saber que podría vivir más sano y feliz que hasta hoy, simplemente absteniéndose de devorar la carne y la piel de otros seres vivos. ¿Sabe en qué coincidieron Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Da Vinci, Newton, Voltaire y Benjamin Franklin, Edison, el doctor Albert Schweitzer y Mahatma Gandhi? Todos ellos fueron vegetarianos. No es mal grupo de ejemplos para modelar, ¿verdad? ¿Son mejores los productos de granja? En algunos aspectos incluso resultan peores. La leche de cada especie animal contiene correctamente equilibrados los elementos que convienen a esa especie en particular. Beber leche de otros animales, incluso de la vaca, puede originar muchos problemas. La leche de vaca contiene, por ejemplo, poderosas hormonas de crecimiento, ya que el ternero pesa 40 kilos al nacer y ha de convertirse en un animal adulto que pesará 450 kilos solo 2 años después, en comparación con el humano recién nacido con 3 o 3,5 kilos, no alcanza la madurez física y el peso definitivo, digamos que entre 50 y 90 kilos, hasta 21 años más tarde. O sea, la vaca en 2 años crece casi 10 veces más. Hay una gran controversia sobre los efectos de este hábito en nuestra población. Según el Dr. William Ennis, gran autoridad en productos de granja y sobre sus efectos sobre la circulación sanguínea, no hay nada como beber leche para contraer alergias y taponear el sistema. El motivo es que pocos adultos pueden metabolizar adecuadamente las proteínas que contiene la leche de vaca. La principal de ellas es la caseína, necesaria para un buen metabolismo del ganado vacuno, pero no les hace ninguna falta a los seres humanos. Según sus investigaciones, tanto los niños como los adultos digieren la caseína con gran dificultad. En los niños, al menos un 50% de la caseína no se digiere. Las proteínas parcialmente digeridas pasan a menudo al torrente sanguíneo e irritan los tejidos, provocando la susceptibilidad a los alérgenos. Por último, el hígado se encarga de eliminar esas proteínas de vaca parcialmente digeridas, lo que quiere decir que todo el sistema excretor funciona innecesariamente cargado, y el hígado en particular aún más. En cambio, la lactalbumina, que es la principal proteína de la leche humana, la digieren fácilmente las personas. En cuanto al consumo de leche por el calcio que contiene, Ellis afirma que después de realizar más de 25,000 análisis de sangre, halló que los niveles más bajos de calcio correspondían a las personas con la costumbre de tomar 3, 4 o 5 vasos de leche al día. Según Ellis, quien se preocupe por si asimila o no el calcio suficiente, debe tomar verdura en abundancia, manteca de sésamo o frutos secos, todo lo cual es muy abundante en calcio y lo presenta en una forma que facilita su incorporación. Por otra parte, conviene tener en cuenta que un exceso de calcio podría acumularse en los riñones y dar acumulación a los cálculos renales, y por eso para mantener relativamente baja la concentración de dicho elemento en la sangre, el organismo debe eliminar aproximadamente un 80% del calcio que ingerimos. No obstante, si nos preocupa mucho el calcio, no es indispensable acudir a la leche. Los nabos, por ejemplo, a igualdad de peso, contienen el doble de calcio que la leche. Según muchos entendidos, de todas maneras, en la mayor parte de los casos, esa preocupación por el calcio es solo infundada. ¿Cuáles son los principales efectos de la leche en el organismo? Se convierte en una masa espesa, irritante, que se endurece en el intestino delgado y se adhiere por todas partes, obstruyéndolo.
lo cual dificulta en gran manera el funcionamiento del organismo. Y en cuanto al queso, no es más que leche concentrada. Recordemos que se necesitan entre 8 y 10 litros de leche para fabricar un kilo de queso. Su contenido graso por sí solo sería un motivo suficiente para limitar el consumo. Si no puede prescindir del queso, limítese a echar un poco, cortando en dados en una gran ensalada. La abundancia de alimentos ricos en agua contrarrestará un poco el atascamiento debido al queso. Ya después vienen algunos ejemplos de la pizza y el brie, pero hasta aquí le vamos a dejar con la lectura. En la, hace, aquí en las páginas anteriores viene un diagrama de cómo se distribuye en los grupos alimenticios. Entonces el día jueves se los traigo con las diapositivas para verlo todos juntos. Habla sobre la combinación de alimentos y también cabe mencionar que algo importante que Tony Robbins dice que tal vez estos ideas o principios que él recolectó a través de los años vayan en contra de todo lo que se nos ha dicho anteriormente en la vida. Entonces lo que él dice es que si estamos abiertos a la posibilidad de darle una oportunidad a estos principios, ponerlos en práctica durante 10 días y ver la diferencia en base a los resultados que obtengamos y no solo eh, eh, quedarnos con lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Y ya con eso aquí nos quedamos y continuamos el jueves para seguir leyendo Poder sin Límites. Nos vemos, hasta luego.